a la bibliotecaria que humillaron por ser ciega. La buscó el rector cuando descubrió que ella había guardado el secreto que podía salvar su universidad. Parte 1. Cuando dijeron que la nueva bibliotecaria era ciega, muchos pensaron que se trataba de una broma de mal gusto. Una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Santiago del Valle, decían, no podía permitirse ese tipo de ocurrencias. ¿Cómo va a cuidar libros alguien que ni siquiera puede verlos?, preguntó en voz alta a uno de los docentes más antiguos del claustro. No va a durar ni un semestre, apostó un grupo de alumnos de último año, entre risas. Pero lo que nadie sabía es que ella recordaba cada título, cada estante, cada sistema de clasificación, sin necesidad de ver absolutamente nada. Su nombre era Emma Carreño, y su llegada a la biblioteca antigua del campus fue silenciosa. Sin discurso, sin bienvenida oficial. Solo con un bastón blanco, una carpeta doblada entre los brazos, y una expresión serena, como quien sabe exactamente hacia dónde se dirige, aunque los demás aún no lo entiendan. El rector apenas le dedicó unas palabras protocolares. Ni siquiera se quedó a observar cómo se instalaba. El puesto llevaba 2 años vacante, y habían reducido el presupuesto al mínimo. Así que pensó que contratar a alguien con discapacidad era una buena excusa para rellenar el vacío sin invertir demasiado. Lo que nadie se detuvo a preguntarse era por qué Emma había aceptado un trabajo mal pagado, sin recursos y sin personal de apoyo. Pero ella sí lo sabía. Y lo tenía todo anotado en su mente. La biblioteca universitaria estaba ubicada en el edificio más antiguo del campus. Paredes de piedra gris, pasillos angostos, y un olor permanente a madera húmeda y papel gastado. Había secciones completas sin inventariar, y miles de libros que llevaban años sin ser abiertos. Emma pidió 2 cosas al llegar: un mapa detallado del edificio y una copia de los registros de préstamos de los últimos 30 años. ¿Para qué necesita eso, si no puede ver?, preguntó el auxiliar administrativo. Para escuchar lo que nadie ha leído, respondió ella, sin levantar la voz. No tardó en memorizar cada rincón, cada grieta del piso, cada escalón torcido, cada cambio de temperatura entre pasillos. En menos de 2 semanas, ya sabía exactamente dónde estaba cada colección. Y lo más sorprendente, podía detectar si un libro había sido movido solo por el olor del polvo que dejaba en el aire. Los que huelen a limpio, son los que mienten, decía. Porque nadie los ha tocado, pero alguien los volvió a acomodar. Los estudiantes comenzaron a notar su presencia. Pero no por lo que hacía, sino por lo que sabía. ¿Tienes algo sobre urbanismo posmoderno? Estante 4, fila izquierda, tercer nivel, detrás del manual verde de enciclopedias. Pero cuidado, ese estante cruje cuando alguien miente. ¿Perdón? Nada, solo lee. Al principio, pensaron que eran coincidencias, que tal vez alguien le pasaba los datos. Pero luego empezaron las historias extrañas. Un alumno reprobado juró que la bibliotecaria lo había descubierto copiando solo por el cambio en su respiración. Un profesor dijo que ella le recordó que había devuelto tarde un libro, 15 años antes. Y una joven que lloraba sola entre los anaqueles dijo que Emma se acercó sin verla, le tendió un pañuelo y le dijo exactamente la frase que su madre le decía de niña. Pero lo que nadie imaginaba era que Emma había ido allí por una razón mucho más profunda. Una verdad escondida entre los registros antiguos, entre las cartas no entregadas y las donaciones sin clasificar. Porque entre todas las universidades del país, solo una guardaba una copia de un expediente que había sido eliminado oficialmente de todos los archivos públicos. Y ella sabía.
que si lo encontraba, podría exponer una mentira que llevaba 20 años enterrada. Pero los rumores crecían. Alumnos la grababan a escondidas. Profesores la evitaban. Y en un foro estudiantil, alguien publicó: ¿por qué tenemos una bibliotecaria ciega? ¿Esto es inclusión o decadencia? Esa publicación llegó al rector. Y el rector mandó llamar a Emma. Señorita Carreño, creo que ha generado demasiada atención, no queremos problemas. Entonces no me molestaré en avisarle que alguien entró anoche a la biblioteca con una llave maestra. ¿Cómo lo sabe? Porque dejaron abierto un libro que jamás se consulta. Y lo dejaron en la página exacta donde la mentira empieza a pudrirse. Parte 2. Esa noche, Emma no durmió. Tenía el expediente en su mente. No físico. No completo. Solo fragmentos desperdigados que había ido recolectando durante semanas. Páginas que faltaban. Libros que alguien había arrancado del sistema. Anotaciones a lápiz entre márgenes casi invisibles. Y una carta. Una sola carta. Que jamás fue enviada. Pero que alguien intentó esconder en el falso fondo de una caja de microfilmes rotos. La carta no estaba firmada. Pero decía: no puedo callarlo más. El rectorado recibió dinero que no declaró. Eliminaron las becas de investigación para tapar ese agujero. Y los que sabíamos fuimos desplazados, uno por uno. Si esto sale a la luz, la universidad se derrumba. Emma la leyó con sus dedos. Despacio. Como quien sostiene la última palabra que el tiempo no logró borrar. Durante los días siguientes, revisó uno por uno los archivos donados durante los años 2003 y 2004. Años en los que, según su memoria, hubo una reorganización súbita del sistema académico. Y descubrió algo inquietante. La universidad había recibido una donación millonaria de una fundación llamada Argento Sur. Pero esa fundación no aparecía registrada en ningún sistema de transparencia gubernamental. Lo curioso es que la única mención escrita de esa donación estaba en un pie de página, dentro de un libro de estadísticas económicas. Nunca en documentos oficiales. Nunca en actas del consejo. Nunca en comunicados. Solo una línea. ¿Qué decía? Gracias a la Fundación Argento Sur por hacer posible este volumen. Emma anotó mentalmente ese título. Esa editorial. Esa fecha. Y al día siguiente mandó restaurar el libro dañado con ayuda de un exalumno que trabajaba en encuadernación. Cuando el joven lo abrió, encontró algo más. Entre el lomo y la tapa, cuidadosamente pegada, había una servilleta. Una simple servilleta. Con una dirección escrita a mano y un número, 27B. Esa dirección correspondía al antiguo archivo de la rectoría. Una sección clausurada desde 2011 por riesgo estructural. Nadie entraba ahí. La cerradura estaba sellada. Y el lugar había sido excluido del nuevo inventario digital. Emma fue al día siguiente. No pidió permiso. No pidió escolta. Solo caminó con su bastón por el pasillo largo. Dobló a la izquierda. Se detuvo frente a la puerta oxidada. Y sacó del bolsillo una vieja llave. La que usaban antes los encargados de archivo. La que había encontrado semanas atrás escondida dentro de una enciclopedia sobre filosofía del control social. El candado se dio con un sonido seco. Y dentro. El aire era frío. Pesado. Como si el silencio tuviera polvo acumulado. Tardó casi 3 horas en encontrar lo que buscaba. Una caja numerada como 27B. Y dentro, un cassette. Una grabación en cinta. Marcada con tinta corrida.
Solo decía, Consejo Rectoral, abril de 2004. Emma supo que tenía que escucharlo. Pero no podía confiar en nadie. Salió sin que nadie la viera. Ocultó la caja en su bolso. Y esa noche, en su pequeña habitación alquilada, sacó una vieja grabadora que había heredado de su padre. La conectó. Insertó el cassette. Y apretó play. La voz era clara. Era la del rector de ese año. Discutiendo con miembros del consejo. Sobre fondos desaparecidos. Sobre estudiantes que hacían demasiadas preguntas. Sobre profesores molestos. Una frase le heló el pecho. Con tal de que esta universidad no se hunda, hay cosas que vamos a tener que desaparecer, personas incluidas. Emma detuvo la cinta. Y se quedó sentada en la oscuridad, escuchando el silencio después de la verdad. Al día siguiente, el rector actual volvió a citarla. Ya no había tono cordial, ni sonrisa hipócrita. Señorita Carreño, he recibido reportes de que usted ha estado entrando a zonas no autorizadas. He entrado a la parte que ustedes dejaron pudrir, para que nadie leyera lo que ustedes olvidaron borrar. ¿Está sugiriendo algo? No. Estoy asegurando que la historia no se borra. Solo se oculta. Y yo escuché lo que ustedes juraron que jamás saldría de esas paredes. El rector palideció. Y por primera vez, no supo qué responderle. Parte 3. Esa noche, Emma caminó hasta la estación de radio comunitaria que quedaba a 5 cuadras de su habitación. No llevaba celular. No usaba redes. No hablaba con periodistas. Pero conocía una voz. Una sola. La de un joven locutor que solía visitar la biblioteca preguntando por libros de historia prohibida. Su nombre era Lorenzo. Y en sus programas hablaba de cosas que incomodaban. Con respeto. Pero sin miedo. Golpeó 3 veces la puerta de la cabina. Y cuando Lorenzo salió, ella solo dijo una frase. Tengo algo que no debería existir, y que tú sabrás cuándo hacer público. Le entregó el cassette. Sin explicación. Sin nombre. Sin condiciones. Esa misma semana, comenzaron los movimientos internos. 2 administrativos de la biblioteca fueron cambiados de área sin previo aviso. Un nuevo guardia fue asignado exclusivamente al edificio. Y una carta anónima llegó a la oficina del rector. La ciega encontró la grabación. Está en sus manos lo que pase ahora. Emma, como siempre, no reaccionó. No se alteró. No se defendió. Solo reordenó los libros. Colocó una vieja cámara analógica sobre su escritorio. Y pegó un cartel en braille en la entrada que decía: aquí no se ve, pero se encuentra. Pero no todos estaban de su lado. Una profesora de Derecho Administrativo la acusó públicamente en una reunión de consejo. No podemos permitir que alguien con una discapacidad mental administre documentos sensibles. ¿Discapacidad mental?, preguntó una joven docente con voz temblorosa. Disculpen, me refería a una condición que impide el juicio visual y práctico de los hechos. Emma no estaba presente. Pero al día siguiente, en la entrada de la biblioteca, apareció una nota doblada, con una sola línea escrita a máquina. Quienes solo ven lo visible, están ciegos a lo importante. Mientras tanto, Lorenzo escuchaba el cassette en su cuarto. Una y otra vez. La voz del antiguo rector. Las conversaciones. Los nombres codificados. Las decisiones tomadas en voz baja. Pero había un fragmento que lo perturbaba especialmente. Una frase repetida 3 veces.
como si fuera un mantre. Si alguien encuentra esto, estamos acabados. Y entendió lo que Emma había hecho. No le dio la cinta para que la difundiera, sino para que supiera que alguien todavía recordaba. La tensión creció. Un estudiante que defendía a Emma fue acusado de plagio y suspendido. Una periodista universitaria que quiso entrevistarla perdió su beca. Y la biblioteca empezó a vaciarse. Los alumnos tenían miedo. De leer. De entrar. De hablar. Emma, en cambio, comenzó a trabajar de noche. A reorganizar archivos olvidados. A reconstruir con palabras lo que intentaban deshacer con poder. Un día, al abrir un tomo de ética política, encontró otra nota. Anónima. Escrita en papel rasgado. Si no te callas, te vas. Si hablas, te borramos. Ella la leyó con los dedos. Sonrió. Y la colocó enmarcada sobre el mostrador. Como si fuera parte de la decoración. El rector convocó a una reunión de emergencia. Los rumores eran incontrolables. Y algunos miembros del consejo empezaban a dudar. ¿Y si tiene razón? ¿Y si lo que encontró es real? ¿Y si esa cinta existe? El rector golpeó la mesa. Es una mujer ciega. ¿Quién le va a creer? Pero ya era tarde. Porque lo que Emma no veía. Otros empezaban a mirar. Parte 4. A la bibliotecaria que humillaron por ser ciega. La buscó el rector cuando descubrió que ella había guardado el secreto que podía salvar su universidad. El rector decidió actuar. Pero esta vez no con amenazas, sino con sutileza. Envió a su secretaria personal, la licenciada Rivas. Una mujer elegante, mirada afilada y tono dulce. Vestía de negro y usaba tacones que hacían eco en el mármol. Como si cada paso marcara sentencia. Llegó a la biblioteca a las 7 en punto. Emma estaba sola, como siempre. Clasificando libros sin guantes. Oliendo el papel. Escuchando el polvo. Señorita Carreño, traigo una propuesta del rector, dijo la mujer con voz ensayada. ¿Y cuál sería el tono de la oferta? Súplicas, amenazas o dinero. Una oportunidad para mejorar su vida. La licenciada sacó un sobre. Y lo colocó sobre la mesa. Emma no lo tocó. Solo preguntó. ¿Está escrito a mano? No. Entonces no es una oportunidad. Es una orden disfrazada. El sobre contenía una carta formal. Invitándola a formar parte de un programa de digitalización de archivos en una universidad extranjera. Un puesto pagado. Con viáticos. Y cláusula de confidencialidad. Emma dobló el sobre sin abrirlo. Lo metió dentro de un libro titulado La falsa historia de las instituciones. Y lo colocó en el estante de filosofía, sin decir una palabra. ¿No va a responder?, insistió la licenciada. Ya respondí. Usted simplemente no escuchó. Esa noche, Emma recibió una llamada desde un número desconocido. Una sola vez. Cuando contestó, nadie habló. Pero en el fondo se escuchaba algo. Una grabación. Un fragmento de voz. La suya. Leyendo la carta anónima que encontró semanas atrás. La estaban vigilando. O peor. La habían grabado sin saber cómo. Y eso significaba una sola cosa. Alguien había entrado a su cuarto. A la mañana siguiente. La biblioteca amaneció cerrada. Con una cinta que decía, clausurado por mantenimiento. Los alumnos se reunieron afuera. Algunos en silencio. Otros preguntando.
pero nadie decía nada. Emma llegó con su bastón. Tocó la cinta. Y murmuró. La censura siempre se disfraza de precaución. Horas después, en una de las radios locales, Lorenzo emitió un fragmento de la grabación que Emma le había entregado. No todo. Solo una parte. La más clara. El dinero no fue declarado. Los profesores que sabían fueron desplazados. Esta biblioteca guarda más que libros, guarda silencios. No mencionó nombres. Ni fechas. Pero bastó para que los teléfonos de la universidad colapsaran. Y el rector supo que ya no podía ocultarlo más. Ese mismo día, recibió una carta, sin remitente, escrita en máquina antigua, doblada en 3 partes. Usted firmó la beca de su propio hijo con fondos ocultos. Su firma está en el expediente 027-B. Si yo desaparezco, esa carta será publicada. El rector palideció. Tiró la carta al suelo. Y preguntó en voz baja. ¿Quién demonios es esta mujer? Pero la respuesta llegó desde la puerta. Una voz firme, sin gritos. La misma que ustedes creyeron que no podía ver. Pero que nunca dejó de escuchar. Emma se retiró de la oficina sin esperar respuesta. Y esa noche, por primera vez en 20 años, la biblioteca fue abierta por los propios estudiantes. Rompieron la cinta. Encendieron las luces. Y colocaron sobre el mostrador un cartel escrito a mano. Aquí no se ve, pero se encuentra. Parte 5. Los días siguientes fueron un terremoto disfrazado de rutina. Los alumnos seguían entrando a la biblioteca. Los profesores empezaban a murmurar en pasillos. Y en el consejo académico. Nadie sabía si renunciar, callar o resistir. Pero Emma ya no asistía a la biblioteca. No porque tuviera miedo, sino porque estaba en otro lugar. En una habitación olvidada del edificio C, donde revisaba con sus dedos cada expediente viejo. Buscando uno en específico, el 027-B. Lo encontró dentro de una caja sin código. Sin firma. Sin sellos oficiales. Pero con un detalle que lo hacía innegable. Una servilleta arrugada con tinta corrida, donde estaba escrita la firma del rector, junto al número de cuenta bancaria de su hijo. Ese documento no era solo prueba. Era una confesión. Mientras tanto, Lorenzo preparaba una emisión especial. Una transmisión completa de la grabación, acompañada de un manifiesto leído por estudiantes de distintas carreras. Una sola voz, dividida en muchas bocas. Emma no quiso estar en cabina, pero pidió leer una línea final. Y cuando su voz sonó al aire, miles de oyentes en la ciudad escucharon. Cuando ustedes nos quitaron los libros, nos dieron la memoria. Cuando nos quitaron la vista, nos dieron la escucha. Y ahora que quieren quitarnos la voz, descubrirán que el eco no se borra. El rector, acorralado, ofreció una conferencia de prensa. Esperaba negar, controlar, minimizar. Pero en plena transmisión, alguien dejó una caja en el podio. Una caja de cartón vieja, con una nota pegada que decía: esto es lo que usted olvidó declarar. Adentro, la servilleta, el expediente 027-B, la carta sin firmar y el cassette. El rector se quedó en silencio, mirando a las cámaras. Y por primera vez en su vida pública, no dijo una sola palabra.
Emma no regresó más a la universidad. Presentó una carta de renuncia escrita en braille, pegada en la puerta de la biblioteca, y se fue sin despedirse. Pero su ausencia fue más ruidosa que cualquier discurso. Los alumnos organizaron una biblioteca paralela en su honor, con libros donados, sin códigos, sin reglas, y la llamaron la Sala Carreño. Una sala donde, al entrar, había una foto en blanco y negro, de una mujer tocando el lomo de un libro con los ojos cerrados. Y debajo, una placa que decía: no hay mayor claridad que la de quien fue obligado a ver con el alma. Semanas después, un sobre sin remitente llegó a la oficina de Lorenzo. Adentro, una hoja escrita a máquina, sin firma, con una sola línea. Gracias por no tener miedo. Estoy donde ya no me buscan, pero donde todos pueden encontrarme. Fin.